No estoy aquí para hablarte bien o mal de una persona. Estoy aquí para tratar de ver las cosas como son en realidad. Para hablar de la figura del Che Guevara es inevitable pasar por temas espinosos y muy delicados. Comunismo, capitalismo, marxismo, imperialismo y un largo etcétera de términos intermedios. En ambos lados de este espectro existen ideas y visiones del futuro que hacen eco hasta nuestros días. Hablar de estos temas fácilmente podría llevarnos horas. Para resumirlo, solo diré que ni unos ni otros tienen aún la última palabra. Los trabajadores, a pesar de la explotación que sufren, en algunos casos han alcanzado mejores niveles de vida debido a los avances que permite el libre mercado. Pero aún hoy en día, cuando existe un consenso más o menos general de que el futuro es hoy, nuestra sociedad padece de problemas fundamentales producto de desigualdades profundamente arraigadas. Por poner un ejemplo, aún en el año 2021, los productores de café colombianos solo perciben unos pocos centavos del precio que se ofrece una taza de café en Londres o Nueva York. Cabe mencionar además que Latinoamérica es la región más desigual del planeta. A pesar del aumento del nivel de vida en algunos sectores, hoy se habla de nuevos analfabetismos digitales que están creando nuevas generaciones de gente incontratable. En los comentarios de este video dejo algunos links como referencia para reflexionar sobre esto. El tiempo demostró que los fundamentos ideológicos de la Revolución Cubana no eran acertados. Muchos podrían hasta afirmar que la Revolución Cubana fue un gran fracaso. Pero hay que partir del hecho de que las ideas fundamentales del marxismo y algunas de sus profecías se hicieron ciertas. Y los movimientos sociales posteriores fueron los que tomaron decisiones erróneas, que hacen eco hasta nuestros días, como por ejemplo en las protestas del año 2021 en Cuba. A modo de resumen, solo diré que el marxismo está muerto, pero la elaboración, las teorías y las ideas de Marx viven. Quiero dejar bien claro que paradójicamente lo que normalmente llamaríamos marxistas está muy alejado de la teoría que creó Karl Marx. Algunos dirían que en términos modernos ni siquiera Marx es marxista, así de complicado es hablar del tema. Dentro de esta misma rama de la historia se encuentran una serie de matices a veces muy difíciles de diferenciar y que son dignos de estudiar. Hay quienes aseguran que Ernesto Che Guevara estaba total e irremediablemente equivocado, que sus acciones no sirvieron para nada y que inclusive fueron y son perjudiciales. Pero algo positivo es que el Che es un personaje histórico y un símbolo cuya sola existencia nos invitan a la reflexión. Como latinoamericanos deberíamos trabajar intensivamente en ese sentido. Es muy fácil descalificar a los personajes históricos desde una perspectiva moderna, sabiendo por ejemplo que el proyecto cubano no tuvo el éxito esperado. Es muy fácil y más rápido descalificar los hechos históricos y a sus actores, descontextualizando, señalando sus errores con la ventaja de saber exactamente el resultado de sus acciones. Analizamos desde una perspectiva anacrónica, como si nosotros hubiéramos tomado mejores decisiones que esos personajes de la historia, cuando es imposible saber qué decisión habríamos tomado si es que fuera posible ponernos en ese mismo contexto. Tampoco debemos caer en tratar de justificar acciones inaceptables, como los campos de reeducación, la dictadura o la explotación. Es algo digno de estudio cómo queremos destruir los símbolos que nos recuerdan un pasado desagradable o difícil de asimilar. Recientemente en Reino Unido destruyeron y tiraron al mar estatuas de esclavistas, cuando es muy cierto que hubo una época en que ser esclavista era un negocio próspero y aceptable, y más importante aún, un negocio que introdujo grandes capitales a Inglaterra, de los que aún hoy en día vemos sus efectos. Olvidar a esos hombres es también tratar de olvidar de dónde viene toda esa prosperidad. De la misma forma, minimizar la revolución cubana, al Che y sus esfuerzos guerrilleros en Bolivia es minimizar hechos históricos
que pusieron a Cuba y a Latinoamérica bajo el reflector de la historia, para bien y para mal. Quiero destacar algunos hechos históricos bien documentados y conocidos sobre Cuba. Primero hay que poner atención en que Cuba logró su independencia de España, mientras los Estados Unidos apoyaban este conflicto poniéndose del lado de Cuba en lo que se le llama la Guerra Hispano-Estadounidense. A principios de 1899 ya estaba claro que Cuba se convertiría en un protectorado de los Estados Unidos. Cuba formó su propio gobierno civil y para mayo de 1902 se declaraba formalmente independiente, pero con el anuncio de que el gobierno militar de los Estados Unidos tendría jurisdicción en la isla. De esa forma se impusieron varias restricciones en el nuevo gobierno, incluyendo la prohibición de hacer alianzas con otros países y el derecho a intervenir si fuera necesario. Además de que se estableció por esos años la base militar de la bahía de Guantánamo, que existe hasta nuestros días. Las restricciones impuestas por Estados Unidos pueden quedar resumidas en la enmienda Platt, un apéndice votado en el Congreso de Estados Unidos en 1901 y agregado a la Constitución de Cuba ese mismo año. Es importante destacar este acuerdo porque es justo decir que las imposiciones vertidas en este documento son una clara declaración de las intenciones que Estados Unidos ha procurado hacer valer sobre la isla desde hace más de 100 años. En las referencias de este video se pueden encontrar los puntos que destaco de este acuerdo y links para estudiarlo más a fondo. Hay que recalcar que para este momento de la historia no existía ninguna clase de referencia al comunismo o socialismo, que fueron términos que ya existían, pero estaban más bien relegados al ámbito teórico y que se propagaron a la escena internacional hasta mucho después. Con esto quiero decir que el intervencionismo extranjero en la isla ha tenido diversas formas a través de los años. Es digno de estudiar los motivos y los intereses de este intervencionismo. En 1934, un nuevo tratado invalidó los tratados anteriores y cuando estos fueron renegociados, también hubo un cambio en los criterios de la política internacional de Estados Unidos. Fue por estos años, exactamente en 1933, que el después dictador Fulgencio Batista entró en escena. Este periodo de la historia cubana bajo su régimen lo podemos acotar desde 1933, cuando se realizó el golpe de Estado que lo llevó al poder, hasta su caída en 1959, cuando huyó de La Habana. Estos 26 años de régimen militar en Cuba merecerían un análisis detallado, pero solamente destacaré que Fulgencio Batista fue el primer encargado de luchar contra los movimientos obreros de las centrales azucareras. Si bien su presencia en el poder y en la isla no fue continua, seguramente seguía teniendo diferentes grados de influencia entre las cúpulas del poder, pues en 1952 organizó un nuevo golpe de Estado. Este periodo de la historia de Cuba es tristemente célebre, porque fue cuando Cuba se convirtió en Las Vegas de Latinoamérica. Además, que es bien conocido que Batista mataba y torturaba sistemáticamente durante este largo periodo. Los detractores de la Revolución cubana quizás traten de argumentar que existía cierta prosperidad económica que fue destruida por la revolución, casi al grado de decir que hubiera sido mejor permitir que Batista siguiera en el poder. Vamos a detenernos a escuchar un testimonio de la época. Fulgencio Batista asesinó a 20,000 cubanos en 7 años y convirtió a la Cuba democrática en un estado policial completo, destruyendo todas las libertades individuales. Sin embargo, nuestra ayuda a su régimen y la ineptitud de nuestras políticas permitieron a Batista usar el nombre de Estados Unidos en apoyo de su reinado de terror. Portavoces de la administración elogiaron públicamente a Batista. Lo aclamaron como un aliado incondicional y buen amigo en un momento en que Batista estaba asesinando a miles, destruyendo los últimos vestigios de libertad y robando cientos de millones de dólares al pueblo cubano.
fallamos al no presionar por elecciones libres. Estas son palabras del mismísimo John F. Kennedy. Para los que aseguren que esto no es cierto y que es una exageración creada por las izquierdas, por favor lean, pueden leer el discurso completo. La liga es del website oficial del American Presidency Project de la Universidad de California en Santa Bárbara. ¿Quieren escuchar más? Aquí otro extracto de una conversación. Creo que no hay país en el mundo, incluidos todos y cada uno de los países bajo dominación colonial, donde la colonización económica, la humillación y la explotación fueron peores que en Cuba, en parte debido a las políticas de mi país durante el régimen de Batista. Aprobé la declaración que hizo Fidel Castro en la Sierra Maestra cuando reclamaba justificadamente justicia y sobre todo anhelaba librar a Cuba de la corrupción. Incluso iré más allá. Hasta cierto punto es como si Batista fuera la encarnación de una serie de pecados por parte de Estados Unidos. Ahora tendremos que pagar por esos pecados. En materia del régimen de Batista, estoy de acuerdo con los primeros revolucionarios cubanos. Los antecedentes históricos que he mencionado nos permiten darnos una idea de las difíciles condiciones de vida que imperaban en la isla de Cuba. Tratemos de imaginar los sentimientos de las personas que vivieron durante estos años, la larga lista de violencia, abuso y explotación que desembocó en el triunfo de la Revolución Cubana. Escuchemos otro testimonio para hacernos una idea clara de cómo era la vida en este periodo. Me encantaba La Habana y me horrorizó la manera en que esta adorable ciudad se había transformado desgraciadamente en un gran casino y prostíbulo para los hombres de negocios estadounidenses. Mis compatriotas caminaban por las calles, se iban con muchachas cubanas de 14 años y tiraban monedas solo por el placer de ver a los hombres revolcarse en el alcantarillado para recogerlas. Y uno se pregunta cómo los cubanos, viendo esta realidad, podrían considerar a Estados Unidos de otro modo que con odio. Esta es una declaración de Arthur Meyer, asesor personal del presidente Kennedy, mientras recordaba una estancia en la capital cubana. Solo habla bien de la guerra esas personas que no la conocen. En México, de donde provengo, y quizás en toda América Latina, deberíamos ser muy expertos en pobreza y violencia. Actualmente no hay manera de justificar acciones violentas de ninguna forma. Además, a estas alturas de la vida debemos entender que inclusive si la violencia fuera justificada, los opositores o enemigos encontrarían la manera de revertir esa violencia en contra de nosotros mismos, descalificando o tachando de terrorismo. No hay más que ver el desarrollo del conflicto en Hong Kong, el cual aún a finales de 2021 continúa con mínima cobertura de la prensa internacional. Al lado de Fidel Castro, el Che Guevara se embarcó desde México en un pequeño yate turístico pensado para solamente 12 tripulantes. El Granma, abuela en inglés, era más apropiado para hacer un paseo por la costa de Florida que para cruzar el Golfo de México. Llevó a 82 guerrilleros apretados hasta las costas de Cuba desde el puerto de Tuxpan en Veracruz, México. Fulgencio Batista había previsto correctamente dónde desembarcarían y los atacó desde el aire con helicópteros y aeroplanos. Solo sobrevivieron 20 que se pudieron internar en la Sierra Maestra para continuar. Un puñado de personas que habían viajado y desembarcado en precarias condiciones se internaron en la selva a pesar de la muerte de sus compañeros y la obvia desventaja numérica y militar. En buena medida, este es el origen del guerrillero mítico, de un hombre que ejerce su derecho a hacer la guerra, así sean las condiciones más precarias, con una mínima posibilidad de triunfo. Una persona determinada a llegar hasta las últimas consecuencias. Consecuencia que es la tristemente célebre crisis de los misiles en Cuba. Hasta donde se sabe, en este momento histórico, el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear. ¿Cuál es la diferencia entre ser un asesino y un soldado? Ernesto Guevara tomó la decisión de ser un soldado de la Revolución Cubana, no de Argentina, que era su nacionalidad, sino de Latinoamérica, que era su convicción.
Firme en su decisión, se embarcó con muy pocas oportunidades de triunfar y desde allí comenzó su travesía hacia su muerte. Ante la duda mata, reiteran sus detractores. No creo que fuera un hombre ingenuo, sabía a lo que se enfrentaría. Tomó decisiones terribles que quizás ayudaron a que la Revolución Cubana pudiera fundar un nuevo gobierno sin mucha oposición. Cabe destacar otro punto, pues hay quien dice que el Che nunca peleó una guerra de verdad, como si hubiera sido un pandillero sin futuro que pasaba por allí, dejado a la casualidad. Una guerra de guerrillas es un proceso, por decirlo menos, penoso, luchando en obvia desventaja, haciendo el pillaje por aquí y por allá, atacando y huyendo. Pero lo más importante, jugándose la vida. ¿Qué se necesita para que una guerra sea legítima? ¿Solo las potencias militares tienen derecho a la guerra? ¿Qué le queda a la gente que no tiene aviones ni tanques? Este es el contexto en el que debemos analizar a la figura del Che Guevara, que ha sido calificado de homofóbico en una época en la que algunos doctores calificaban a la homosexualidad de enfermedad, además de que se ofrecían tratamientos científicos para curarla. Es muy fácil olvidar que apenas el 17 de mayo de 1990 la OMS eliminó la homosexualidad del listado de dolencias psiquiátricas. Es justo decir que para 1959 el mundo era más o menos homofóbico. Si de algo se le puede acusar es que para derrotar a sus enemigos jugó a su mismo juego y utilizó sus mismas artimañas. Se le reprochan los juicios sumarios de la cabaña por su opacidad e informalidad, por fusilar hasta donde se sabe aproximadamente a unos cientos, pero olvidamos que en aproximaciones actuales el gobierno de Batista asesinó aproximadamente a unos 20,000, solo en la década de los 50. No me sorprendería que la cifra real fuera mucho más alta. Para derrotar a su enemigo se convirtió en su enemigo. Han mencionado que era un mugroso, que no se rasuraba la barba. Desde su juventud fue un muchacho descuidado. Creció escuchando las historias de la Guerra Civil Española. Creo que desde pequeño le inculcaron un alma de soldado. Hay fotos que demuestran que él era capaz de mantener una imagen aseada y limpia, pues la barba se la quitaba para poder viajar con pasaportes falsos, caracterizado como empresario. El legado de Ernesto Guevara de la Serna existe y da una lección histórica a todos los pueblos del mundo. Podemos luchar, no importa cuál sea nuestra condición. Los enfermos de pesimismo dirán que esto es solo una fantasía, que no se puede cambiar nada, que no vale la pena. Se aventuró a repetir el triunfo de la revolución en el Congo y en Bolivia. Diría que en el Congo fracasó debido a circunstancias internas del país que impidieron formar un grupo lo suficientemente comprometido con su labor. En Bolivia se enfrentó a condiciones extremadamente adversas, pues se tomaron medidas extremas para evitar que se alcanzara la masa crítica que la guerrilla necesitaba. La cacería en Bolivia estuvo asesorada por ni más ni menos que Klaus Barbie, un veterano nazi de la Segunda Guerra Mundial, además de Félix Rodríguez, un veterano de la Guerra de Vietnam. Se adestraron soldados bolivianos bajo instrucciones del ejército de Estados Unidos, se les equipó con vehículos y armamento, se construyeron bases militares, se tomaron muchas precauciones para aplastar la guerrilla boliviana. En buena medida el Che fue un hombre que fracasó en sus objetivos, pero triunfó al convertirse en un símbolo sobre el que seguimos reflexionando a muchos años de su muerte. Definitivamente no todo en él es positivo. Hay una figura mítica que está muy bien cuestionar, pero tampoco es una causa perdida. Estudiemos su ejemplo para crear nuevos ideales más adecuados a nuestros tiempos. No hay que olvidarnos cuestionarnos en todo momento. Es muy fácil estar equivocado.